Betfage, Betanía y Betábara. Estos tres sitios pueden ser considerados juntos, debido a sus interrelaciones textuales en los evangelios. Betanía, según se dice, a casi 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, no es conocida en el Antiguo Testamento, ni por Josefo ni por ningún otro historiador o geógrafo antiguo. Según el Evangelio de Juan, Betanía estaba localizada al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Es decir, al este del Jordán, en contradicción a la afirmación de 11:18 que la ubica al oeste del río. Mientras que esto confunde bastante, algunos testimonios antiguos, incluyendo el de Orígenes, indican que el nombre de la ciudad transjordana mencionada en 1:28 se debería leer Betábara en vez de Betanía. No es sorprendente que tampoco haya registro alguno sobre Betábara. A veces se afirma que el Talmud judío contiene indicios sobre la existencia de un lugar llamado Betanía, pero un análisis cuidadoso obliga a rechazar esa afirmación. Este nombre parecería ser una ficción geográfica, y su empleo es confuso. Sabemos que, según Juan, Betanía debe estar a ambos lados del Jordán al mismo tiempo. La confusión se multiplica cuando examinamos otras presencias del nombre en el Nuevo Testamento. Marcos y Lucas relacionan la posición de Betanía a Betfage, otra ciudad importante en los evangelios que era tan real como Rivendell. Debemos notar que Betanía y Betfage están vinculadas con la fábula bíblica sobre la milagrosa maldición de la higuera estéril. ¿Qué mejor lugar para que esto ocurriera que en la casa de los higos, que es el significado literal de Betfage en hebreo? Parecería que la versión original de esta historia en Marcos mencionaba solo a Betfage como un ajuste simbólico para la leyenda de la maldición de la higuera, y luego fue copiada por Mateo con poco cambio. Más tarde, Betanía fue agregada a la historia. Ya que casa de los higos es una posible etimología tanto para Betanía como para Betfage, no se hizo ningún daño al simbolismo del cuento. Betanía también podría significar casa del pobre, aludiendo al término por el cual los primeros cristianos se referían a sí mismos. En cualquier caso, parece establecido por la evidencia que el empleo de estos nombres es simbólico y no histórico. Orígenes indica que los topónimos son apropiados para las actividades que se supone ocurrieron allí, casa de preparación para Betábara y casa de obediencia para Betanía. Él argumenta que un entendimiento de las etimologías de los nombres es importante para comprender el significado más profundo de las escrituras. Es significativo el hecho de que Orígenes, a pesar de su larga residencia en Palestina y sus extensos viajes, no había visto Betábara ni Betanía. Orígenes tampoco jamás conoció Betfage. El análisis de todos los registros relevantes no corrobora la realidad de los acontecimientos del Evangelio, sino más bien la mala voluntad de la gente para engañar y ser engañada. Es un hecho que absolutamente nunca nada ha sido excavado en cualquiera de los sitios hoy etiquetados como Betanía, Betábara o Betfage, que pudiera relacionar estos lugares con las historias bíblicas. Sin embargo, numerosas agencias de turismo ofrecen visitas a la tumba de Lázaro, o al lugar donde Juan bautizaba, pero ningún nexo arqueológico relativo a la tradición cristiana puede ser remontado al primer siglo en cualquiera de estos sitios, tampoco ninguno de estos puede ser reconciliado con los relatos evangélicos. Enón. Aunque la mayor parte de ciudades mencionadas en los evangelios tiene nombre escogido por su significado simbólico, por lo menos uno apareció en el Nuevo Testamento como consecuencia de la lectura incorrecta de un texto antiguo escrito en papiro. En un pasaje del Evangelio de Juan, leemos: Juan también bautizaba en Enón cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. ¿De dónde consiguió Juan esta información geográfica? Salim, posiblemente sea el nombre mal escrito de la ciudad del gran sacerdote Melquisedec, mencionado en el Génesis. Enón resultó quizá de uno de los autores del Evangelio de Juan, que leyó equivocadamente un papiro con el siguiente texto en griego del Evangelio de Lucas. Así, con muchas otras exhortaciones, él predicó buenas noticias a la gente.
Para el vocablo interpretado como exhortaciones, el Códice Vaticano, una versión bíblica muy antigua y basada en los originales, utiliza la palabra griega parákalon. Y el Códice de Beza, otra versión también antigua y confiable, utiliza parenon. El significado de parenon es aconsejar, exhortar o amonestar, similar a parákalon, que significa alentar, exhortar o convocar. Aunque en ambas versiones el concepto sea básicamente parecido, esto significó un problema grande para Juan, que no hubiera tenido si hubiese tomado como fuente el papiro que contenía la palabra parákalon. Debemos indicar que la mayoría de documentos griegos de los primeros siglos estaba escrito en mayúsculas, y que las palabras no siempre eran separadas una de la otra. Lo que Juan en realidad vio cuando pirateaba el texto de Lucas fue algo como esto. ¿Cómo separar las palabras? Cuando llegó al vocablo parenon, al parecer lo dividió en dos. Para una persona que pensaba en hebreo o arameo, el término enon le hubiera sonado como interpretación griega del hebreo, o como una palabra aramea que significaría fuentes o manantiales, una suposición adecuada considerando el contexto de Juan bautizando a la gente. Así, Enon podría ser el nombre de un lugar con manantiales. Y la sílaba par pudo ser interpretada como abreviación de la preposición griega para, que quiere decir en los alrededores de. Juan entendió erróneamente que el Bautista estaba en los alrededores de Enon. Y así, cuando inventó su disparatado relato del Bautista, él lo colocó en Enon cerca de Salim. Magdala. Esta ciudad, tierra natal de María Magdalena, la supuesta mujerzuela, es otra población del Evangelio que existe gracias a la manipulación gramatical de un título. En la Biblia del Rey Jacobo, versión inglesa publicada por primera vez en 1611, se hace una muy discutible referencia a este lugar. Sin embargo, en versiones más modernas de la Biblia, no encontramos rastro alguno del sitio. Esto es porque en los más antiguos y confiables manuscritos en griego de Mateo, se lee Magadán, no Magdala. ¿De dónde inventó Mateo el nombre Magadán, y por qué se cambió por Magdala? Algunos expertos opinan que simplemente se reemplazó un lugar raro y ficticio por otro que sí era conocido, ya que el Talmud menciona dos localidades con el nombre de Magdala, en la antigua Palestina. Para buscar una fuente conviene mirar al Evangelio de Marcos. Sorprendentemente, Marcos tiene Dalmanuta en lugar de Magadán. ¿Adivinaron? Dalmanuta solo existió en la imaginación del evangelista. Es interesante notar que en el Códice de Beza, que contiene varios textos cercanos a los originales, figura el nombre Melegada, en vez de Dalmanuta. El epíteto hebreo Magdala, bien puede significar torre, como también podría hacer referencia a algo elevado, grande o magnífico, lo que da a entender figurativamente una autoridad o rango importante. Por la época cuando el Códice de Beza era manipulado, esta damisela seguramente ya se había convertido en un personaje muy importante en el cristianismo, y posiblemente por esa razón se la llamaba María la Magdalena, título hebreo que significaría María la Grande. Con el tiempo, la gente creyó que Magdalena se refería a un lugar llamado Magdala, así como pensaron que Nazareno venía de Nazaret. Flavio Josefo, en su obra Guerra de los Judíos, menciona una próspera ciudad pesquera de Galilea, destruida por los romanos, cuyo nombre de origen griego era Tariquea. Si bien Josefo no especifica el equivalente en hebreo para este nombre, algunos estudiosos, con bastante controversia, han identificado este sitio como la escurridiza ciudad bíblica. Magdalena también podría derivar de Migdol, un lugar en Egipto, donde se supone que acamparon los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo. Ya que los evangelistas retratan a Jesús como un segundo Moisés, y estructuraron muchos de sus relatos como una alegoría de la carrera del profeta, es también probable que el título Magdalena se relacione con la historia del Éxodo. Arimatea. En los evangelios, así como en misteriosas leyendas templarias, encontramos a un enigmático personaje llamado José, natural de Arimatea, y supuesto custodio del Santo Grial.
Según dice una tradición popular truculenta, José arribó a las costas de Francia huyendo de la persecución contra los cristianos, luego del ministerio de Jesús, acompañado de algunas notables figuras como María Magdalena. El lugar de origen de José parece constituir un aspecto remarcable de su identidad, pues todos los evangelistas lo enfatizan. Sin embargo, no existe referencia sobre Arimatea en documento alguno. Todo parece indicar, para variar, otro error de traducción. Los evangelistas posiblemente malinterpretaron la frase en hebreo, Yosef, Arametim, que significa José de la fosa de los muertos, es decir José el sepulturero, por José de Arimatea. Como es previsible, no se sabe con certeza dónde se ubicaba Arimatea, ni a qué población actual se corresponde, aunque se la vincule vagamente a ciertos lugares, especialmente a la ciudad palestina de Ramtis, en Cisjordania. Sobre el origen del nombre Arimatea, pueden desarrollarse otras hipótesis, analizando los textos originales en griego helenístico de los evangelios. En tales textos, dicho topónimo figura con un signo diacrítico sobre la primera vocal, el cual indica una pronunciación aspirada. Por lo tanto, para determinar la procedencia de este nombre en hebreo, se debe escribir utilizando como inicial, el equivalente a la letra H, en tal idioma. Esto formaría la expresión Ar-Ramatayim, donde la primera sílaba representa un artículo en hebreo, y el resto del término, Ramatayim, podría especulativamente relacionarse con el pueblo de Ramá, perteneciente a la tribu de Benjamín, citado en el libro de Josué. Y similarmente, se la podría vincular a la localidad de Ramatayim, perteneciente a la tribu de Efraín, mencionada en el libro primero del profeta Samuel. Por otro lado, la historia del noble José de Arimatea, encargándose de sepultar a Jesús en una tumba de su propiedad, resulta poco creíble, pues la costumbre romana era enterrar a los ajusticiados en la denominada fosa infamante, y no en sepulcros privados. Algunos testimonios prueban que eso fue lo que ocurrió en el caso de Jesús. ¿Qué les pareció todo esto? Bastante revelador, ¿cierto? ¿Y tú, iluso fanático religioso, acaso vas a seguir creyendo ciegamente que la Biblia es inerrante? Yo los exhorto, amigos míos, a que luchemos por convertir este mundo en un lugar de paz y justicia, sin religiones que nos dividan o estafen con cuentos falsos y mitos extravagantes. Seamos de los que contribuyen al progreso, y no de los inútiles que aguardan temerosos el juicio final. A través de la razón y la irrefutable realidad histórica, vamos descubriendo que los pilares del catolicismo, la Biblia, el magisterio, la tradición y los dogmas, son burdas fantasías. Por eso vemos como la Iglesia católica, apostólica y romana se desmorona poco a poco a la luz de la auténtica verdad. Y la luz brillará en las tinieblas del oscurantismo cristiano. Hasta pronto.